hablamos de la seguridad de telecomunicaciones de las personas que están en oposición. Buenas noches, ¿cómo están los dos? Buenas noches, Yulisa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Gracias por sacar el tiempo. Quiero de una vez preguntarles a ambos qué es lo que está pasando. Si realmente algunos desde las salas oficiales dicen que eso es pataleo de oposición para ponerse adelante, si han ustedes identificado que tal vez es algo más allá de lo que se ve, ¿cuál es la realidad? ¿Qué les han dicho? Bueno, esto es algo que se ha reportado no solamente en la República Dominicana. La empresa Apple ha estado enviando en diferentes países del mundo esta advertencia a líderes políticos, activistas sociales, a hacedores de opinión pública, periodistas, que ellos han podido detectar que están también incurriendo en esa violación a sus derechos fundamentales. En el caso nuestro, en la República Dominicana, hasta ahora los dirigentes que han llamado la atención, que han recibido este tipo de notificación, son casi todos dirigentes de la oposición y comunicadores, periodistas que son considerados por la sociedad como periodistas independientes, de alto perfil, como Alicia Ortega, por ejemplo. Y es gravísimo porque se están violando garantías y derechos constitucionales que están protegidos en la Constitución de la República y porque nos recuerda periodos superados de nuestra historia. Yo recuerdo anécdotas de mis abuelos cuando tenían temor a hablar dentro de sus hogares, en la intimidad de su hogar, porque decían que las paredes escuchaban en plena dictadura de Trujillo y cualquier comentario contrario al régimen podía tener consecuencias. Y uno se pregunta, ¿esa es la República Dominicana que seguimos viviendo hoy avanzado del siglo XXI? Donde ya no es con Calié fuera de la casa, enfrente, un cepillito blanco, sino que con estos mismos dispositivos están permanentemente, a veces uno va al baño con ellos, Yulisa, y tanto el tiempo, no solamente vigilando la mensajería y la comunicación que uno tiene, sino que tiene, y el propio mensaje lo dice, acceso a la cámara, acceso al micrófono, de manera remota. Y eso es algo sumamente grave porque se presta para distorsiones, para chantajes, para persecución, esos niveles de espionajes. Y el llamado que yo hacía en el hemiciclo, en ese turno previo que agoté, era que esto se investigue, porque quienes están detrás de estos ataques deben recibir las sanciones que las leyes ya prevén. Y eso requiere una investigación por parte del Ministerio Público que identifique quiénes son los responsables de estos ataques que ha identificado la empresa Apple. José. Totalmente de acuerdo con lo que plantea José Horacio. Lo cierto es que esto ha sido una práctica, en mi caso particular, que viene desde el 2021. Esta es la sexta vez que intentan hackear. Sí, 6 veces. La primera vez fue el 23 de noviembre del 21, la segunda vez el 10 de noviembre del 22, el 15 de diciembre del 22 y en este año el 22 de junio, el 29 de agosto y el 30 de octubre a las 2:31. Y como dice José Horacio también, cuando tú miras es realmente una focalización a dirigentes de los partidos de oposición. En el caso nuestro no solamente está Juan Ariel Jiménez, que es vicepresidente de nuestro partido, sino que está la vicealcaldesa de Santiago, está el director del sector externo de la campaña nuestra, pero también está el exdirector de presupuesto, Luis Reyes, entre muchos otros dirigentes. Entonces, cuando tú ves ese común denominador, es de dirigentes de partidos de oposición. No hay un solo funcionario de este gobierno que haya sido víctima de un intento de hackeo de esta naturaleza, por lo que te deja claro que realmente es una acción patrocinada por quienes hoy están al frente del gobierno, ¿no? Y a través de ese sistema, como dice José Horacio, pues tienen acceso no solo a tus datos, sino en tiempo real a lo que sea que tú estés haciendo en esos teléfonos, y eso es violatorio de la Constitución, como se plantea, salvo que haya una autoridad, que haya una autorización judicial, porque si bien es cierto que todos estamos pasibles de ser investigados, no es menos cierto que debe mediar una autorización de un juez, ¿no?, que diga sí, intervengan el teléfono de. En ese caso Apple no te manda un mensaje porque se interviene desde la compañía telefónica. Probablemente, no necesariamente, todo depende de cuál sea el sistema que se utilice, ¿no? Si es el sistema que se usa de manera tradicional para escuchar solamente, pues sí,
pero esto es un software más avanzado que realmente no necesariamente tiene que pasar por las empresas de telecomunicaciones, Sí. pero aún así, para podértelo instalar, sí debe contar con autorización judicial. Entonces, lo que en este caso hay que ver es, ¿hubo autorización judicial para que nos hagan, para que nos hagan eso? Esa es una buena pregunta. No, y se supone que para que exista una autorización judicial tiene que haber una presunción de la comisión de un delito. Claro. Bueno, pero que pongan la carta sobre la mesa. Exacto. Eso es lo que ellos están insinuando desde el Estado, que nosotros podemos ser culpables de algún tipo de delito. Eso me parece gravísimo. Y la verdad es que no es la primera vez que se hace este tipo de denuncias. Recordemos cuando la periodista Nuria Piera denunció que también ella fue víctima de este tipo de ataques. Pero a Y Nuria no le fue- llegó el mensaje, a ella le detectaron instalado. No, a ella le llegó el mensaje y ella hizo contacto con le Amnistía verificaron el Internacional y le teléfono. verificaron. Sí. Y encontraron le que verificaron. sí, Y encontraron, estaba intervenida. claro, O sea que es posible que a todos los que les llegue ese mensaje sea porque ya estén intervenidos. claro, claro, o porque están intentando y no lo han logrado. Entonces todo depende realmente de si se produjo o no se produjo. Ahora, aquí hay un elemento que es también importante y que se debe tomar en cuenta, José Horacio, y es que la propia Constitución dice que uno tiene derecho a acceder a las informaciones que tengan de uno almacenados los organismos de inteligencia, Así en es. este caso. O sea que yo creo que lo que realmente procede es que la Procuraduría General haga una investigación y que en caso de que nosotros estemos siendo supervisados, ¿no? Espiados, por la razón que sea, pues que nos digan cuáles son esas razones, porque hasta eso forma parte del debido proceso, ¿no? Porque tan pronto como una empresa como Apple te manda un mensaje de texto y un email donde te explicita que tú estás siendo objeto de un intento de intervención patrocinado por el Estado, realmente es que ciertamente se está produciendo, ¿no? O ya se produjo. Y algo que es también grave, que quienes hoy están en el gobierno, cuando jugaban el rol opositor, denunciaban ese tipo de prácticas, como que eran víctimas de ese tipo de prácticas. Entonces, ¿dónde está el cambio? Si ellos llegaron al poder hablando de cambio, van a incurrir en las mismas prácticas que denunciaban y de las que ellos decían que eran víctimas. ¿Cómo sabemos Es en doble Pero ¿cómo sabemos que es el grave. gobierno? Porque esto Pegasus, en República Dominicana hay 3 sistemas Pegasus. Que uno sepa, no sabemos si hay otro más. Pueden haber. Hay personas que tienen la capacidad económica para adquirirlo, no se obtiene tan fácilmente tampoco y cuesta mucho dinero. Pero imaginémonos que hay varias posibilidades de que más de 1, 2, 3 personas lo tengan. ¿Cómo identificamos que esto viene del sector gubernamental? Mira, esto es un software que realmente solamente se le vende a los gobiernos. Así es. A los gobiernos. Pero Y a Apple través de pone de gobiernos anteriores se han obtenido equipos de eso y lo tienen personas separadas. de Lo los que gobiernos. ocurre es que hay un tema de renovación de las licencias cada cierto tiempo y eso se hace por la vía institucional. Alguien físico no puede hacer esa negociación o esa renovación con la compañía si no es alguien del Estado acreditado para esos fines. O sea que yo creo que eso realmente ya es parte de la fábula. No creo que aquí eso puede estar en manos privadas. Ahora, que manos privadas tengan acceso a datos que le facilite, ¿no? El gobierno, ya eso es otra cosa. Eso sería peor. Ya eso es otra cosa, pero eso es Pero algo que... eso es peor. Lo que ocurre es que eso es algo que aquí se ha hecho siempre, ¿eh? No Así con es. ese sistema Pegasus, sino con el pinchado normal de toda la vida. Pero eso es lo que el Ministerio Público tiene que investigar. Claro. Porque aquí estamos hablando de la comisión de un delito. ¿Quiénes están detrás de este delito? Claro. Es al Ministerio Público que le corresponde. Que en esta gestión está al frente del Ministerio Público una persona que goza de la credibilidad de la sociedad. Que nosotros, y en ese sentido nosotros la hemos respaldado a la actual Procuradora General de la República porque entendemos que no responde a mandatos políticos y que por lo tanto tiene la libertad en este contexto para poder investigar quiénes están detrás de estas violaciones a derechos fundamentales contra dirigentes políticos de la oposición, contra comunicadores o de cualquier parcela política, eso no importa, porque se da la práctica que a veces dentro de un mismo gobierno o un mismo partido se vigilan entre ellos mismos. Entonces, quienes sean que estén detrás de estas prácticas, el Ministerio Público tiene que actuar. Estos son delitos penales que tienen que ser perseguidos.
Y nosotros hemos hecho el llamado y eso es lo que esperamos, porque nosotros no tenemos las facultades o las herramientas de investigación para poder decir, no, quien está detrás de esta práctica es fulano o es fulana. Para eso están los organismos del Estado, dentro del Ministerio Público. Y ese es el llamado de atención que hacemos. Claro, lo que ocurre es que a mí me preocupa que justamente quienes harían esa investigación son los mismos que se dedican a este tipo de cosas. ¿Y entonces? Entonces, exactamente. ¿Cómo así? O sea, ¿el Ministerio Público es quien usa Pegasus? No, lo que ocurre es que... El Ministerio Público no tiene Pegasus. No, ni la capacidad de darse cuenta de quiénes son lo que los tienen, quiénes lo han tratado de usar, en qué momento y hacia quiénes. No tienen la capacidad, yo te lo digo porque fui Ministerio Público durante 4 años, independientemente de que ellos tienen un área de lucha contra la ciberdelincuencia o contra los delitos de alta tecnología, al final ellos dependen totalmente de lo que le diga la Policía Nacional o el organismo de la Policía Nacional que lleva este tipo de cosas, en este caso DICAT o DINTEL, la DNCD, los departamentos que tienen que ver con las escuchas, DITIS, Omega, etcétera, y el DNI. Entonces ellos le van a presentar lo que ellos quieran. O sea que no habrá forma realmente de que ese Ministerio Público pueda dar con los responsables de este tipo de hechos. Eso es lo más lamentable. ¿Y entonces qué queda? Bueno, queda simplemente poner la bola en la cancha de quien debe llevar a cabo la investigación. De ahí para allá que no lo hagan, ya ellos que carguen con esa responsabilidad. Pero la responsabilidad nuestra es hacer la denuncia y pedir que se investigue. En el caso nuestro, estoy haciendo una recopilación de todos los que hemos sido víctimas dentro de mi partido y nosotros vamos a proceder con una denuncia formal ante la Procuradora General a los fines de que ella, en todo caso, ordene la investigación. Que vengan resultados o que no vengan resultados, bueno, ya eso veremos, pero vamos a cumplir con lo que nos corresponde. ¿Ustedes han hecho denuncias públicas sobre esto, ambos? ¿Han recibido alguna llamada de las autoridades? Ninguna. Se No, supone no, que nada. en el caso de los turnos previos en la Cámara de Diputados, el compromiso formal que hay es que las denuncias que ahí se presentan, la propia Cámara la tramita al órgano correspondiente. Entonces yo espero que esta no sea la excepción, que nuestra denuncia con relación a estas violaciones a nuestros derechos fundamentales y además esto lacera la democracia misma, pone en peligro las reglas de juego en un sistema democrático. Sean también tramitadas a los organismos correspondientes, como se hace con cualquier turno previo que se agota en el hemiciclo, con cualquiera de los temas que allí se exponen, que se suele de manera institucional tramitar al órgano correspondiente. Y entonces fíjate que quienes han sido los objetivos de esto, vuelvo y digo y quiero recalcar, es la oposición o voces independientes o que se consideran independientes del gobierno. Porque si tú me dijeras que salen 3 o 4 funcionarios que también han sido víctimas, como me quisieron decir los otros días, no, esos son unos coreanos que están intentando. No, porque eso está muy focalizado. Ni gente del gobierno, ni periodistas afines al gobierno, que es lo que también te llama la atención y te hace pensar que es una focalización con una finalidad política, no exactamente de investigación de ningún crimen o delito. En el caso mío, yo cuando hice la denuncia, se me acercaron otros colegas, y algunos de ellos del gobierno, y me enseñaron esos celulares, algunos que han recibido varios casos. Por eso yo decía ahorita que en muchos casos la vigilancia es como incluso dentro de ellos mismos, porque dentro de un gobierno hay grupos. Claro, y dentro de esos grupos a veces se vigilan unos con otros. Pero eso no lo hace menos grave. Eso no hace la denuncia menos grave y menos seria. Al contrario. Eso quiere decir que tú tienes que ser investigado, no importa quiénes sean las víctimas, y ser llevado a la justicia, con todas las dificultades que Dantes presenta, que eso conlleva para poder encontrar al final quiénes están detrás de estos delitos. ¿Cuántos mensajes te han llegado a ti de Apple? No, a mí uno solo, fue la semana pasada, y eso fue el lunes de la semana pasada, y al día siguiente, lunes 30. el martes hice la denuncia en el turno previo en el hemiciclo, pero sí he visto otros que han recibido una lista de 6. No, aquí lo tengo los 6. Aquí están todos desde, aquí lo puedes ver, desde el 23 de noviembre del 21, le puedes dar para arriba y tú te vas a dar cuenta de todos. Vamos a ver y la gran mayoría, y tengo una serie de gente que me ha llamado y que me ha dicho, pero que no quiere que su nombre salga de forma pública. Que también y el último ataque del 30 de octubre,
fue prácticamente en horas de la tarde. A todo el mundo le llegó ese mensaje a partir de las 2 de la tarde. Sí. Entre 2 y 3 fue la oleada de este nuevo intento o de la intervención ya propiamente y la instalación de este software que realmente tiene acceso a absolutamente todo en tu teléfono celular. Yo confirmo que fue así ahora, porque recuerdo que estaba en el salón de la Asamblea Nacional, que estábamos recibiendo la conferencia. ¿Que fue a la misma hora que le llegó antes? Más o menos fue en ese horario. Es que es una oleada que ellos mandan, ¿entiendes? Y tienen un grupo de targets identificados ya de una forma previa, y entonces mandan la intención, vamos a decir, o sea, el software a activarse o a instalarse en los teléfonos previamente identificados. No es que lo hacen un día, otro día. No, ellos seleccionan 100, vamos a decir, y mandan como un broadcast, vamos a decir en este caso, ¿no? Y la gran mayoría fue entre 2 y 3 de la tarde. Así fue. ¿Qué piensan ustedes que motiva a que sean objetivos de intervención telefónica en caso de que sea de esa manera? 6 intentos en tu caso. Oye, parece que lo que tú dices es interesante por ese teléfono. Aparentemente, recuérdate que yo soy el secretario de Asuntos Jurídicos, que desde el 2020, finales del 2020, tuve que dar la cara por todos estos casos que estaban saliendo, etcétera, y demás, entre mis otras funciones, o sea que yo creo que eso tiene mucho que ver. Y cuando tú ves los otros dirigentes, tú estás hablando de Juan Ariel Jiménez, vicepresidente de nuestro partido, muy crítico en sus artículos a la gestión de este gobierno, donde le desmonta con cifras sus mentiras, sus engaños y sus afirmaciones incorrectas. Pero por otro lado, tú te vas y ves a la vicealcaldesa de Santiago, o sea, la vicealcaldesa del actual candidato presidencial nuestro. Pero por otro lado tú vas y te das cuenta que al exdirector de presupuesto también. Y te vas por otro lado y ves a candidatos a puestos electivos. O sea, son gente muy focalizada. A José Horacio, diputado de la oposición también, que ha sido muy crítico con una serie de proyectos de este gobierno. Entonces yo creo que está claro que lo que ellos quieren es tener acceso a lo que uno habla, interactúa, conversa, intercambia por ahí. Y puede ser, en el caso mío, lo que se van a dar es realmente gusto viendo una serie de cosas que nada que ver, aunque tengo cosas que sí son algo sensibles, pero esa yo la saco lo más rápido posible porque como fiscal que fui durante 4 años sé cómo se manejan este tipo de cosas. Tú tienes más de un teléfono celular. Sí. ¿Todos los avisos de intento de hackeo te llegan al mismo número o te llegan a los 2 números? Me llegan a los 2 números. Entonces no me llegan a los 2 números. Porque ellos saben que yo tengo 2 números. Entonces, lamentablemente, esto es una práctica del gobierno que la está llevando a cabo. ¿Con qué finalidad? Entiendo yo, espiarnos para saber cuáles son los planes que estamos hablando, cuáles son las posturas, etcétera, para tratar de ver, yo no sé, yo no sé cuál es, en todo caso, la ganancia que ellos tengan con este tipo de cosas. Lo que sí me queda claro es que cuando alguien recurre a ese tipo de prácticas es porque realmente o tiene cosas que ocultar o está muy débil y quizás no, como ellos dicen, estar en las encuestas. Es algo que se ha como institucionalizado en el país, como casi la norma. Es como que parte de lo que desde el Estado se entiende que se hace, y eso es lo que hay que acabar con esa cultura. Claro. Precisamente para ver en qué tú estás. Uno ahí tiene el chat, por ejemplo, de la dirección política del partido, donde entra toda la comunicación de los planes, de las reuniones, de las estrategias que el partido, por ejemplo, está llevando a cabo, con quiénes nos reunimos, con quiénes no nos reunimos, cuál es nuestra agenda, cuál es nuestro calendario. Si de repente estamos trabajando o investigando un proyecto, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, con mi asistente, de un proyecto de ley donde vamos a exponer algún tipo de situaciones, bueno, ellos se preparan para decir, mira, vienen con esto. Ahora, o sea, ese tipo de cosas, pero es que eso es inaceptable. Por algo la Constitución protege en su artículo 44 que tú tienes ahí el derecho a la intimidad y el honor personal, que proscribe cualquier posibilidad de intercepción de tu mensajería, de tu comunicación, y lo dice, digital incluso. Sí. Entonces, esto se tiene que acabar, y hasta que no hayan sanciones a quienes incurren en esa práctica, eso va a continuar mientras prevalezca la impunidad.
Por eso es tan importante oficializar y formalizar la denuncia. Claro, aunque no haya ningún resultado es importante porque el escándalo propiamente, pues entonces ya quizá pudiera ser un disuasivo, pudiera, yo no digo que se pueda lograr, pero cuando tú, por ejemplo, lo haces público y tú pones a la luz lo que un gobierno que se jacta de guiarse por el poder de la honestidad, no hay nada más deshonesto que espiar la información privada de un ciudadano, independientemente de que sea de un partido político contrario al partido de gobierno. Un tema de debate incluso internacional. Han habido consecuencias internacionales en diferentes países por tema de las escuchas. Claro. Perú tuvo una escalada que terminó muy mal. Bueno, y actualmente en Ecuador hay una situación, en Buenos Aires ahora hay una situación de un caso político que se está llevando a cabo en el Congreso, que se pospuso el conocimiento porque se determinó que uno de los involucrados le estaba espiando a otro y le pasaba la información a los instructores del caso en el Congreso. O sea que realmente esto es algo que mina la democracia, sí, que mina el sistema político y que, vuelvo y digo, no le suma más que falta de credibilidad a el accionar de la política. Entonces, como dice José Horacio, este gobierno se vendió de que era el cambio, de que traía la solución a todos los problemas, de que era 180 grados distinto a lo que había sido todo en el pasado, y nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario, porque no solamente han repetido malas prácticas censurables, sino que las han perfeccionado, que es lo peor. En el caso de ustedes dos, quiero saber si esta información, esto podría ser la confirmación de que tienen los teléfonos intervenidos, pero también podría ser un aviso de que se intentó y no se ha conseguido, claro, cualquiera de las dos cosas. Quiero saber si eso les ha hecho sentir inseguros en algún momento, en una llamada, en un mensaje. ¿Han sentido esa pequeña paranoia de que alguien me está escuchando? Hay veces que uno le dice hasta saludo al DNI, saludo a fulano. Sí, uno lo dice. Y bueno, yo siento, cuando yo recibí ese mensaje, yo les decía, estaba en la Asamblea Nacional y como que de entrada uno se siente sumamente vulnerable porque tú dices, bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde acudo? Y uno se pone a pensar, bueno, puede haber ahí algo que pueda comprometerte, que pueda, algo personal que tú sabes, quieras cuidar. Entonces ese tipo hasta de cosas, una foto personal, hasta claro, una... Claro, que oye, somos seres humanos, que no tienen, que tenemos una vida que no es solamente la vida política, que tenemos una vida privada. Entonces tú te pones como a pensar, espérate, sí, no, ¿qué cuidado tengo que tener? Y eso no debe ser parte del juego. O sea, eso ya es un abuso y una extralimitación al ejercicio del poder que constituye violaciones a derechos fundamentales. Entonces no debe ser, eso es gravísimo. Y no porque nosotros podemos ser la víctima, cualquiera que participa en la política puede ser víctima de eso, y por eso tienen que haber reglas de juego claras que protejan de este tipo de situaciones a todos los actores del sistema en una democracia. Así es. A mí, en mi caso, cuando yo era fiscal, yo recuerdo que yo escuchaba cierto tipo de intervenciones, claro, con autorización judicial, y hubo una vez que me llevaron un disco compacto con una conversación mía y que se fue por error. Y cuando yo me oí dije, pero esto es algo mío, y me dijeron, no, disculpe que esa no era magistrado. O sea, eso es algo que realmente... Que hasta usted lo estaba oyendo. Sí, claro, ¿no? Y yo estaba claro por la función en la que yo desempeñaba, y yo no tengo problema de que a mí o a cualquier otra persona que tenga una función pública se le dé seguimiento, siempre y cuando sea realmente con autorización judicial y por una causa probable, como dicen en los Estados Unidos, o sea, de que usted pudiera estar cometiendo algún crimen o delito. Si me preocupa lo que ellos, la verdad es que a mí no me preocupa en lo absoluto. O sea, si ellos quieren darse vida con lo que sea que yo hablo, con lo que sea que yo escribo por ahí, pues que les vaya bien y que tengan una entretención, pues que les satisfaga lo que sea que ellos busquen. ¿Se han limitado? A veces hasta en las conversaciones personales. Yo no me limito. Yo no me limito porque en todo caso es la esfera privada. Ahora, sí me indigna que estas instituciones sepan cualquier cosa de mi vida privada, independientemente de que no sea algo censurable desde el punto de vista moral y ético. Claro. Es hasta el simple hecho de que conozcan tu rutina de tu vida privada, claro. ¿Qué tú haces con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, etcétera? O sea, pero al que le interviene en un teléfono es muy posible que también le tengan un localizador
tecnológico, que sepan dónde estás, con quién te reúnes, aparte de lo que tienes. Todo depende de cuál ese- sistema te exacto. instalen, claro. Ese tipo de cosas le generan cierto nivel de paranoia involuntaria a la gente que se siente víctima de una intervención o de una escucha. ¿No sienten eso ustedes? Yo no. No, porque también uno tiene la conciencia tranquila Claro, de que uno está exactamente. haciendo Yo algo no. incorrecto. Yo no. Pero aún así indigna, porque es que es una violación a tu privacidad, una violación Claro. a tus derechos fundamentales, a tu vida. Hasta por temas Una personales. transgresión, Tal vez sí. no tienes que tener nada que ocultar en temas laborales, pero No, puedes eso es lo que tener indigna. hasta una conversación personal. No, pero que eso sea es lo que privada tuya y no indigna. te da la gana de que Claro. alguien más la Eso es lo escuche. que Exacto. indigna, o sea, que escuchen a uno en sus planes familiares, sus planes personales, los problemas de familia, etcétera, o con tu pareja, o lo que fuese, ¿no? Y que no sea ni ética ni moralmente censurable. Es el hecho de el acceso ilegal Claro, la a violación lo del que es la derecho. esfera privada de una persona que en todo caso, vuelvo y digo, cuando tú te das cuenta, estamos hablando que somos todos dirigentes de partidos de oposición. Así es. Entonces es un plan orquestado a los fines de quizás a mantener bajo, no sé, algún nivel de miedo, de temor. Bueno, pues sepan que no hay temor, de verdad, por lo menos en mi caso particular y en el caso de la mayoría de los dirigentes nuestros que me han dicho, yo también fui víctima y que vamos todos a accionar a la Procuraduría, aunque los resultados realmente no estamos muy No esperanzados. tienen expectativa de Yo resultados. tengo más yo no. esperanza. Bueno, tú conoces el Estado más de adentro porque has estado en el gobierno, Sí. pero yo sí, yo entiendo que cuando hay un delito siempre hay manera de rastrearlo y de buscar hasta las últimas consecuencias dónde están los responsables, si hay voluntad y si hay determinación y si se toma esto en serio. Tiene que haber que el Ministerio Público se tome esto en serio, como lo grave que es, para que se aten los cabos y se investigue hasta donde se pueda rastrear. ¿Ya pusieron la denuncia? Ambos. No, yo aún estoy en Todavía. espera de la recopilación de la información de parte de quienes van a hacerlo junto conmigo. Ah, Lo van hemos hecho a- de manera pública, pero Sí, en el formalmente caso de la Procuraduría. de nuestros dirigentes que me Se están van a haciendo querellar llegar. todos. No es una querella porque tú no has A pedir identificado investigación. exacto, a pedir una investigación a través de Una una denuncia. denuncia. Exacto, que es lo que en este caso procede. Y ya veremos lo que la Procuraduría hace. Lo que ocurre que vuelvo y digo, este tipo de cosas lo manejan organismos que históricamente, además, y luego del 2004 para acá, donde se suponía que el Ministerio Público era el jefe de la investigación penal, que dirigía la investigación penal, siempre hubo roces. No creo que realmente le vayan a dar, sí, mire, nosotros estamos aquí violando la Constitución o la ley. Y en caso de que haya una orden judicial, en caso de que la hubiese, hay que ver el contenido, hay que ver cuál fue el sustento que ese órgano de inteligencia le dio a el juez para que evitara esa medida. Porque ¿qué ocurre? Claro. Muchas veces agarran los números de uno, los meten con En nombres un listado. falsos y te ponen que tú estabas narcotraficando en un sitio con el nombre de Juan Pérez y te enganchan tu teléfono como parte de un paquete. Que eso también es una práctica que aún se sigue dando en el Ministerio Público. Muy bien, gracias a los dos. Espero que esto se resuelva, que haya algún tipo de solución, que tengan respuestas y que no sea una práctica que se demuestre que es común, porque eso sería muy lamentable. Gracias a ti, Yulisa. Gracias, Yulisa, por prestar atención a este tema. Sí. Claro, para nosotros es muy importante. Gracias a José Horacio y a José Dantes, que han estado con nosotros esta noche.